Este fue un gran hombre de Dios que hace alrededor de 15 años impactó mi vida con milagros que yo jamás había visto. Muchos hombres han sido de mucha influencia para mi vida espiritual, que me han ayudado a seguir buscando más de Dios y a no conformarme con lo mismo, como lo fue el evangelista Gigi Ávila, que siempre lo he comentado, como lo es el pastor Barranco, y muchos más que han sido de gran bendición, y como lo fue el pastor TV Joshua, que aparte de ser un profeta, un hombre usado por Dios, fue un gran ser humano. Yo tengo testimonio y evidencia cuando fue a República Dominicana, que no solo invirtió más de $1 millón a $1,5 millones de dólares para dar una campaña, todo por querer tocar a la gente, por querer ministrar, por querer orar por los enfermos, por querer hacer la voluntad de Dios. Invirtió, según me informaron, más de $1 millón o $2 millones totalmente gratis. Lo hizo para orar por los enfermos. No solo hizo eso, sino que también llevó cientos de personas a los hospitales, a los dentistas, le pagó el hospital, le pagó la factura de la medicina, le arregló los dientes, hizo un trabajo maravilloso. No solo lo hizo en República Dominicana, lo hizo en Colombia, lo hizo en Uruguay, lo hizo en México, y donde quiera que este hombre y este ministerio iba, no solo oraban por los enfermos, sino que bendecían a la gente, incluso personas que le regalaban apartamentos, y un sinnúmero de obras que hizo este ministerio que no se pueden esconder y que debemos de darle gracias a Dios. Así que al partir con el Señor, se siente como ese pequeño vacío, porque si usted busca en las redes, hay pocos hombres de Dios que estén haciendo lo que este hombre hacía. Yo sé que hay muchos y se van a levantar mucho más, yo lo entiendo, pero por ahora, en esa dimensión, creo que hay pocos, pero estamos orando para que Dios levante muchos, y que sean de bendición. Claro, el pastor TV Joshua generó un sinnúmero de controversia, como la han generado todo aquel que opera en lo sobrenatural. Por ejemplo, William Branham, que según la historia no terminó como tal vez tenía que terminar, pero en sus inicios fue un hombre de una bendición tremenda. Fue muy perseguido. A Allen, que le llamaban el hombre de los milagros, se levantaban cientos y cientos de paralíticos en los años 60 por ahí. Fue a Puerto Rico, fue tremendo, fue a Venezuela, y fue perseguido de una forma impresionante. Lo mismo que hicieron con TV Joshua, que lo mismo que han hecho por ejemplo, con Gigi Ávila, con tantos hombres de Dios, lo van a hacer conmigo y lo van a hacer contigo. Si tú no quieres que la gente te persiga, te critique y hagan todo tipo de invento para destruirte, pues te voy a dar un solo consejo y yo te garantizo que nunca nadie te va a molestar. Siéntate en tu casa a ver televisión, internet, y no haga nada para Dios. Si tú no manifiestas nada, entonces tú no eres una amenaza para el infierno. El infierno no tiene que levantar a nadie contra ti, porque tú no estás levantado contra él. A Jesucristo, que era el más santo de los santos, los religiosos y los fariseos le dijeron que él echaba fuera demonios en nombre de Belcebú. Estamos hablando del Dios Todopoderoso. Y cuando tú evalúas los resultados de lo que se oponen al evangelio sobrenatural de Dios, porque es el evangelio de Dios, está en la Biblia. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos a los enfermos y ellos se sanarán. Fue lo que hizo Pablo, fue lo que hizo Pedro, fue lo que hizo Felipe, fue lo que hizo Esteban, fue lo que hizo cada uno de los avivadores, cada uno de los hombres de Dios que creyó en el evangelio y en la Biblia. Caminaron en lo que Cristo dijo que tenemos que caminar. Pero tú te das cuenta
a través de la historia que siempre las personas, mujeres y hombres de Dios, que comienzan a creer el Evangelio, a manifestar lo sobrenatural, reciben todo tipo de persecución. Y no solo por el mundo, sino por los mismos que procesamos la fe y creemos aparentemente en el poder de Dios. Pero si tú evalúas a las personas que atacan a mujeres de Dios, a hombres de Dios, a personas que hacen la voluntad de Dios y que manifiestan aquello que Dios le ha dado, cuando tú buscas qué resultado tiene esa persona y lo comparas con lo que ellos están atacando, persiguiendo, me refiero a personas no cristianas que atacan a hombres y mujeres de Dios, tú evalúas que ellos nunca han hecho nada por el mundo. Nunca lo ha visto ni siquiera con un saquito de arroz llevando comida a los pobres. Nunca lo ha visto alcanzando almas. Nunca lo ha visto sanando enfermos en el nombre de Jesús. Entonces, ¿en quién voy a creer? En personas que no tienen evidencia que me muestren que Dios está con ellos, o en personas que tienen evidencia que con su fruto me muestran que Dios está con ellos. Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Entonces, hay personas que tenemos que orar por ellos, porque ellos no dan fruto. Mira, en mi país hay una palabra que no encaja con nada en Centroamérica, pero la voy a decir, porque quiero decirla. La batea ya es una ponchera. La ponchera es una base, ¿cómo le puedo decir? Como una cubeta donde las mujeres lavaban en los ríos. La batea. Entonces en mi país, cuando una persona ni hace ni deja hacer, le decían ni lava ni presta la batea. Nosotros necesitamos conectar nuestros oídos a personas que nos muestren evidencia de que están haciendo algo para el reino de Dios. Yo no puedo detenerme a escuchar a alguien que no me inspire a entregar mi vida por Dios, a buscar a Dios, a ser un instrumento eterno del Espíritu Santo de Dios. Y yo he visto todos los comentarios que hacen alrededor de este hombre de Dios, que en el 2003, por allí, cuando yo vi el primer video, yo no dormí esa noche, yo lloré la noche entera, porque yo vi personas con cáncer que cuando él extendía la mano y oraba, explotaban los cánceres y eran sanados. Claro, va a haber todo tipo de comentarios. El punto es que en esa ocasión, cuando yo vi este tipo de milagros, yo caí de rodillas y dije, yo quiero más. Y desde ahí siempre he visto sus mensajes y siempre me he gozado. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo personal, pero sé que fue de mucha influencia, no solo para mí, sino para muchos hombres y mujeres de Dios. Tenía un método que Dios lo usaba de una forma diferente a mí, pero el hecho de que Dios lo usaba de una forma a mí, no significa que lo de él no era verdadero. Como lo que tal vez Dios no usa a mí, no significa que no sea verdadero. Entonces, que si murió de trombosis, que si murió de un infarto, que si murió de una muerte natural. Oye, lo importante no es cómo muramos. Lo importante es para dónde vamos cuando nos muramos, cuando seamos despedidos de esta tierra. Si murió de una enfermedad, ¿cuál es el pánico? Si Eliseo, que tenía más unción que yo, que ustedes, y que posiblemente que Tibi y yo son, la Biblia dice que murió Eliseo de la enfermedad, que murió Eliseo. Eliseo, el hombre de Dios que tenía la doble porción, se enfermó y se murió. Y se fue con el Señor. William Branham, que había sido usado de una forma como todavía en la historia en este país, nadie ha operado en esas dimensiones. Cuando este hombre se levantó, Catherine Kuhlman y todos esos hombres, Chamba, Evan Robert, toda esa gente se levantaron inspirados por la manifestación tangible del Espíritu Santo por medio de este hombre mitad americano y mitad indio que vivía en Indianápolis, en un campito. Cuando ese hombre murió en un accidente, iba manejando y vino un tipo sin luz, no me acuerdo la historia bien, chocó
Y él murió. Y cuando él estaba allí muriendo, su esposa murió en el accidente. Y él estaba agonizando. La historia dice que le dijo al hijo, ponme la mano donde mamá, que era así le llamaba a su esposa. Y cuando le puso la mano, Dios la resucitó a ella y él murió. Él murió de un accidente. O sea, el hecho de que yo muera de un accidente no significa que no sea hombre de Dios. Hay hombres de Dios, el hombre que vivía ahí en las Bahamas, se me escapa el nombre, que escribió libros hermosos, murió en un accidente de avión. Entonces la gente quiere devaluar. No, es que murió comido por un león. Pero y la Biblia, la historia no nos cuenta que en los tiempos de que mataban a los evangélicos, morían comidos de leones. Lo desfifarraban, lo quemaban. No es como tú mueras. Es en el estado espiritual cuando tú mueres. Es a dónde va a estar después de la muerte. Entonces, es importante que ustedes vean lo que está sucediendo ahora. Yo sé que hay muchos hombres de Dios por ahí que Dios debe de estar preparando, que no soy yo, pero seamos realistas, hay un vacío. Hay un vacío de hombres de Dios. Hay un vacío en el mundo de mujeres de Dios. Y posiblemente tú que me estás escuchando, el Señor está utilizando este medio para inspirarte, amarrar, a capturar ese llamado sobrenatural. Si meditamos un poquito, se han fijado que las grandes cruzadas evangelísticas hace muchos años que se han ido perdiendo, devalorizando, y que ya casi no se ven evangelistas dando grandes campañas y alcanzando miles de personas. ¿Se han fijado ustedes que hay un vacío de lo sobrenatural? Que casi no se ven milagros, que casi no se ven muchas sanidades, y que el evangelio, según Pablo, en un Corintio, Pablo dijo, mi palabra, mi predicación, no es de palabra de sabiduría humana, sino de demostración y de poder. O sea, Pablo predicaba un evangelio con demostración. Yo reconozco y amo a un sinnúmero de pastores que tal vez Dios no lo use en el área de los milagros, pero lo usa de una forma edificando y bendiciendo a muchas personas en el mundo. El punto es que cada cual sea efectivo en lo que hace. Pero si meditamos un poquito más y volvemos al punto, si ustedes se han fijado, hay miles y miles de personas perdiéndose alrededor del mundo. Las grandes cruzadas ya casi no se están viendo. Esa campaña que dio Gigi Ávila en Nueva York, se convirtieron 14,000 en 14 días. La que dio Chamba en Manhattan, se convirtieron 30,000 en 30 días. La que predicaba Renan Bonke. Bueno, y un sinnúmero de gente y mujeres de Dios que Dios lo utilizó de forma muy especial y muy maravillosa. Tenemos una recepción de jóvenes y mujeres y hombres que se deben de levantar. La Biblia dice, estar en la generación de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Entonces la generación de este tiempo que busca el rostro de Jacob es la generación que aunque lo golpeen, van a continuar buscando el rostro. Porque Jacob lo golpearon, le rompieron el muslo y aún así se apegó a la idea de que podía ser transformado. Pues estas fueron las palabras del pastor Juan Carlos Harrigan. Como he dicho, este hombre es un hombre muy humilde. Sigamos orando para que Dios siga obrando cada día más a través de la vida del pastor Juan Carlos Harrigan. La paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Gracias por suscribirte.